Ok. Sí, entonces, bueno, como les mencionaba, y por ejemplo, ya en estos proyectos que se plantean desde 1997, el primero, ¿sí? Que es arqueología experimental en materiales congeológicos, y por supuesto en el segundo, que es técnicas de manufactura de los objetos de concha del México prehispánico, pues ya se plantea desde un principio, ¿sí? Que parte de la metodología es, en primer término, identificar las especies, ¿no? Y entonces es por eso que siempre tiene que haber una interdisciplinariedad, ¿no? Porque uno no es biólogo, ¿sí? Nosotros somos arqueólogos, por ejemplo, ¿no? Que bueno, ya estamos muy familiarizados con ciertos restos arqueozoológicos, pero definitivamente siempre será preferible tener a un biólogo especializado, además si se puede, especializado en el grupo particular que estamos tratando, en este caso los moluscos, para que hagan las identificaciones, porque de esa manera vamos a tener una mucho mayor certeza de que lo que se está identificando es correcto, ¿no? Porque obviamente si la identificación empieza mal, pues ya empezamos mal, vamos a decirlo así, ¿no? Ya si se identifica erróneamente un Spondylus como un Spondylus princeps o Crassisquama, que ya le cambiaron el nombre, por un Americanus, por ejemplo, pues ya vamos a estar teniendo mal la procedencia, ¿no? Uno de la costa pacífica, otro de la costa atlántica, por ejemplo, ¿no? Y bueno, y a partir de eso, pues ya vienen el resto de los análisis, ¿no? El análisis tipológico, ¿sí? Que era algo que tampoco se hacía tanto, por lo menos en la época en que yo era estudiante o recién egresado, y mucho menos el análisis tecnológico, ¿no? Que es algo que realmente, bueno, inicia Lourdes Suárez con su tesis de maestría, pero que fuera de las propuestas que ella hace, que son básicamente propuestas hipotéticas, sí, por la observación a simple vista de esta gran colección de concha que ella le toca analizar de la presa del Infiernillo, sí, realmente no hay una confirmación de cuáles eran los procesos y mucho menos un conocimiento de cuáles eran los instrumentos de trabajo con una mayor precisión, ¿sí? Que este sí es un dato muy importante si nosotros queremos definir estilos o tradiciones tecnológicas, por ejemplo, ¿no? Porque realmente podemos conformarnos en cierto momento con decir, bueno, nosotros básicamente sabemos que las conchas se trabajaron, las sociedades mesoamericanas eran neolíticas, sabemos que se trabajaban con piedras, ¿no? Sabemos que se desgastaban básicamente con piedras, eventualmente con algunos abrasivos, que se cortaban con piedras, eventualmente algunos abrasivos, lo mismo que las perforaciones, etcétera, porque así se trabajaron todo el tiempo. Pero ya el conocimiento de instrumentos o de los materiales de los que eran los instrumentos, porque realmente eso es lo que identificamos a través de los análisis microscópicos, sí puede ser relevante si nosotros ya queremos plantear estas cuestiones como de los estilos y las tradiciones tecnológicas. Muy bien, y yo creo que también hay otro tópico, pero antes de pasar al siguiente tópico y la importancia del acompañamiento interdisciplinario con la biología y en especial con las colecciones. Entonces, ¿qué nos puedes hablar, Adrián, y aprovechando que está aquí Normita y Belén, sobre la importancia de tener una buena colecta y hacer una buena colección malacológica y su implicación que eso lleva a una implicación muy fuerte, ¿no? Porque prácticamente es otro proyecto donde hay que colectar, hay que programar salidas, hay que identificar, hay que almacenarlas y claro, hay que darle números de catálogos o una sistematización, y además, y luego la parte biológica, la parte de la nomenclatura o la sistemática que eso conlleva. Entonces, ¿qué nos podrían platicar ahorita que estamos en este diálogo, Adrián o Normita o Belén con referente a esta problemática? Bueno, yo les platico brevemente, después dejamos espacio para que ellas hagan algún comentario que consideren pertinente. En el proyecto de técnicas de manufactura de los objetos de concha en México prehispánico, tuvimos la oportunidad de hacer varias salidas para colectar efectivamente ejemplares biológicos en las costas, ¿no? Eran obviamente colectas de playa, ¿no? No se trataba de bucear ni mucho menos, ¿no? Pero era colectas de playa y siempre es muy útil tener una colección de referencia, porque pues ustedes saben que los objetos de concha, pues normalmente, bueno, o muchos de ellos están muy modificados, ya han perdido muchas de las características
biológicas que normalmente se pueden utilizar para identificarlos. Entonces siempre es muy útil tener los ejemplares porque de esa manera se pueden comparar de una manera directa, ¿no? Nosotros hemos hecho esta colección de referencia, una por colectas, que también nos sirve mucho para ver cómo se van distribuyendo las especies, porque los manuales de identificación que están publicados nos dicen muchas veces la distribución, pero básicamente se basan ellos también en colectas, ¿sí? Entonces muchas veces una determinada especie del Pacífico, por ejemplo, nos le está circunscribiendo a ciertas partes del Pacífico. Y nosotros, vamos a decir un caso hipotético, Chiapas, ¿no? Pero resulta que nosotros hacemos una salida a Jalisco, ¿sí? Y nos encontramos que esa especie también se distribuye en las costas de Jalisco. Un caso interesante, la persícula bandera. Hay mucho la idea de que la persícula bandera es, ¿cuál es el término que utilizan ustedes, Norma? Que ahorita se me fue. Es exclusiva de la Bahía de Endémica. Banderas, endémica, exactamente, de la Bahía de Banderas. Sin embargo, nosotros hicimos una colecta cerca, en las costas de Michoacán y también en las costas de Jalisco, y encontramos la persícula bandera distribuida en esas zonas, o sea que no es endémica de la Bahía de Banderas, ¿no? Este tipo de cosas las hemos podido saber a partir de estas colectas, justamente. Y bueno, la colección está integrada por estas colectas y también por materiales que hemos ido comprando, ¿no? Obviamente los materiales de colecta muchas veces no están en las mejores condiciones, pero dan información como esta que les acabo de platicar, ¿no? Y los ejemplares, pues normalmente más bonitos, eso sí ya son los materiales, las conchas que se bucean y que uno puede ir comprando en estas mismas colectas, ¿no? Porque pues las venden en diferentes tiendas en las costas, ¿no? Y efectivamente, como tú mencionas, fue todo un proyecto la sistematización y la organización de estas colectas, ¿sí? Y en ellas las que colaboraron de una manera directa fueron Norma con Adriana y con Chiat. Ellas se encargaron, con la ayuda además de estudiantes de biología, de la Escuela de Ciencias Biológicas, ¿sí? Que hicieron el servicio social con nosotros y que colaboraron en la organización de esta colección. Y ahorita está, pues Chiat y Adriana me dirán exactamente, pero está como a un 95%, ya muy cerca del 100% de estar organizada. Y de esas colectas, ustedes inclusive en San Luis Potosí han sido beneficiarios porque nosotros les hemos donado, ¿sí? Cuando ya tenemos, ya lo que no tenemos es espacio en el Templo Mayor, todo está guardado en mi oficina, que es la sede del proyecto, ¿no? Que aunque es una oficina de buen tamaño, bueno, pues no tenemos tanto espacio. Entonces, muchas veces cuando tenemos muchos ejemplares los hemos ido donando, ¿sí? Por ejemplo, a la Universidad de San Luis Potosí, para que también enriquezcan y sirvan como colecciones de referencia. No sé si Norma o Belém quieran agregar algo al respecto. No, pues yo lo que quería comentar, ya lo comentaste, es la colección que tenemos, pues lo importante es una buena identificación y tenemos ya muchos datos sobre la colección, tenemos los diarios de campo, tenemos en dónde las colectamos, cómo los colectamos, aunque no, casi la mayoría están muertos, las colectamos en playa, pero con la ayuda de la bibliografía y viendo en qué condiciones está, podemos ver que fue recientemente sacado por las olas o por algún otro fenómeno natural. Estos fueron arrojados y bueno, nos ha tocado la fortuna de revisar playas completamente solas y que hemos podido recolectar varios ejemplares en buen estado. Y bueno, esto nos ha ayudado, ya el intercambio de material nos ha ayudado a tener también abiertas otras colecciones para comparación, como la de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Poli, donde hemos donado y nos han permitido ver algunas especies que pues no las tenemos porque pues ya casi no hay, como por ejemplo la pintada imbricata, que ahí hay colectas de 1940 y pues que ahí hemos podido poder observar estas especies, ¿no? Entonces, la colección está hasta ahorita en muy buen estado para poderla, pues, revisar y está, pues, abierta a las necesidades de los estudiantes y la gente que está, pues, estudiando conchas, ¿no? Arqueológicas sobre todo, porque como comentaba Adrián, pues, lo primero que pierden son coloración y ya lo que nosotros encontramos en las colecciones
arqueológicas ya no tienen en muchos de los casos nada que nos pueda ayudar a compararlos. Por eso es tan importante las colecciones de referencia, porque a veces, sobre todo el material que está muy modificado, como las cuentas, los pendientes, que en ese caso, pues, lo que tenemos que hacer son claves mentales de lo que podemos tener de una especie, ¿no? Porque la coloración a veces no la tenemos, pero tenemos la ornamentación, y si no tenemos la ornamentación, tenemos el tamaño, el grosor, en fin, tenemos varias cosas que nos ayudan para poder identificar y llegar a una buena identificación del material. No sé, Belén, si quieras agregar algo. Sí, bueno, aunado a la recolecta que se hace de conchas en las playas para agregarlas a las colecciones, también es importante una buena recopilación de la bibliografía actual, sobre todo de trabajos donde se dice que se hicieron recolectas en diferentes lugares a lo largo de la playa, porque esa información que proporcionan sobre todo las tesis y esas recolectas que se hacen en la playa te ayuda a ver cómo se está distribuyendo cierta especie. O sea, ya no te quedas nada más con la información que te proporciona el KIN o el Abbott, que nada más te da una procedencia de la especie de manera muy general. Pero, o sea, como les digo, toda esa recopilación de trabajos que se hacen, de colectas, te ayuda en muchas veces a incrementar la distribución de esas especies. O sea, con lo que les decía Adrián de la persícula bandera, o sea, hay trabajos donde te está diciendo que su distribución es muy amplia. Entonces, por eso también es útil una recopilación de bibliografía actual sobre las especies. Para los amigos en Centroamérica y América del Sur, ¿qué les recomiendan? ¿Hay algunos textos que pueden abarcar ya regiones malacológicas muy del centro y sur? Porque me imagino que también tienen la misma problemática sobre las identificaciones y demás. Bueno, pues mira, es que los textos que se utilizan para identificar, pues son así los clásicos, vamos a decir, ¿no? El texto de King sobre las conchas del Pacífico, el texto de Abbott que abarca los dos litorales, ¿no? En el caso de las partes tropicales, sobre todo, ¿no? O subtropicales del continente americano, ¿no? Sí, pues están los dos manuales que hicieron García Cubas y Reguero, que los publicaron por la UNAM, ¿sí? Pero que solamente son para la costa atlántica, para la provincia caribeña, digamos. Y como les mencionaba Belén, ¿no? Ya si se quiere saber algo mucho más específico, se tiene que consultar textos mucho más específicos también, ¿no? Muy bien. Para este primer bloque, comentarios, amigos, colegas, adelante, sobre la identificación y sus problemáticas. No, comenta Raúl, adelante. Yo creo que todos los que estamos participando tenemos pues clara conciencia de lo que significa la identificación biológica como primer paso dentro de todo lo que es el trabajo del estudio arqueozoológico. Pero yo creo que el gran reto que tenemos es cómo convencer a los arqueólogos de la relevancia que tiene eso, ¿no? Desde el momento en que te encuentras de repente con colecciones donde, pues según tú tienes todo el material y luego te dicen que otros materiales más se fueron a otro lado porque son materiales trabajados o porque son materiales de otros contextos y dices tú, bueno, ¿y qué si es trabajado? ¿Qué tiene que ver eso? No, pues es que como son herramientas, pues ya no importa la identificación, ya no tiene caso ver esa parte biológica, solamente hay que ver cómo es que se manejaba o cómo se modificó la pieza, ¿no? Yo creo que en eso es en donde vale centrar la atención, el esfuerzo, y nada mejor que, creo yo, que el mostrarles, el tener siempre a la mano
un esquema en el cual se vea la trascendencia de la identificación dentro de aspectos como es el área de distribución del organismo, el hábitat en el cual lo encuentras, cómo es que el hombre tiene la capacidad de acceder a ese organismo, en este caso un molusco marino, qué tuvo que hacer, en qué ambiente, bajo qué circunstancias, para en un momento dado hacerse del animal o de la concha, y que eso, la obtención de ese recurso, pues es tan importante como lo que significa el trabajo de siembra para obtener el alimento. No sé exactamente qué es lo que ha ocurrido, que al paso de los años toda la parte agrícola se maneja siempre con toda esa fuerza, con toda esa energía, y sin embargo la parte animal como que siempre se le discrimina porque se piensa que pues todo el manejo del recurso es muy sencillo, o que incluso ni siquiera vale la pena el trabajarlo desde la perspectiva biológica, ¿no? Entonces, como que sí es muy importante el tener ese esquema, decir, identificar, mira todo lo que se obtiene cuando se hace una buena identificación, y eso es fundamental para lo que quieres saber al final, para lo que a todos nos interesa saber, que es cómo se aprovechaba un recurso determinado en un determinado ambiente. Entonces, dame espacio y dame chance de mostrarte todo lo que vas a obtener de eso, ¿no? Sí, eso que comenta Raúl es muy importante, porque a nosotros nos ha pasado en el laboratorio que nos llega un material de concha, por ejemplo, terminamos de estudiarlas ya y nos dicen, es que esta era una muestra, tenemos más en nuestro proyecto, pero ya con esto que nos identificaron, con eso podemos separar lo demás, y pues eso no nos da una idea clara de lo que tenemos con lo que estamos trabajando. Entonces sí es muy importante concientizar a los arqueólogos, a los que están trabajando el material, que necesitamos el 100% del material, porque eso es una muestra representativa, lo que ellos están obteniendo. Entonces, revisar todo para poder tener una idea un poco más clara de con qué estamos trabajando. Coincido totalmente con Raúl, con Norma, pero también yo considero en lo particular que es muy importante la participación del biólogo especialista, ya sea malacólogo, arqueólogo, etcétera, en las excavaciones arqueológicas. De una u otra manera, el enfrentarse a lo que es la excavación directa con el material óseo, el material malacológico, nos da otra perspectiva. Y yo creo que eso es parte fundamental de empezar a armar un buen discurso del uso de la fauna, del uso de cualquier tipo de material que involucre concha o hueso de vertebrados, etc. Muy bien. ¿Alguien quiere añadir algo más al respecto de esto? Belia, ¿cómo le hacen allá en Bolivia con lo de las conchas, que es muy importante para las sociedades de cazadores-recolectores y sociedades agricultoras sedentarias? Adelante, Belia. Hola, buenos días. Bueno, aquí buenas tardes a todos. Sí, hay bastante problema porque aquí somos muy pocos, ¿no?, que nos dedicamos a la arqueología, y peor a la parte malacológica, porque generalmente se encuentra, ¿no?, este material en unos sitios en más cantidad que en otros, pero cuando nos enfrentamos a esto es muy difícil porque tampoco hay mucha bibliografía, y en el caso, a nosotros nos sucede de ir a buscar a los biólogos. A veces ellos nos indican que igual fragmentos muy pequeños o están muy modificados, ¿no? Y no nos pueden decir, o no son las partes diagnósticas, deberíamos traerles, nos dicen, las partes que a ellos les sirven, ¿no? Es decir, para poder identificar. Hay esos casos también, ¿no? No es solo de parte del arqueólogo, a veces el biólogo solo te dice, no te puedo decir nada con estos fragmentos, ¿no? Pero en el caso de
los sitios, por ejemplo, del altiplano, que encontramos restos de conchas o artefactos, ¿no? Hechos de concha, sí hay bastante problema porque no tenemos colecciones de referencia. Tampoco en biología tienen, bueno, en el caso de La Paz, ¿no? En otros departamentos creo que sí tienen colecciones, pero no las tienen digitalizadas, digamos, entonces no podemos tener acceso, tendríamos que viajar hasta el otro lugar para poder ver sus colecciones. Yo estaba tratando de armar algunas del lado del Perú, por ejemplo, que venden, ¿no? En la frontera con el Perú, las conchitas que las tengo en el laboratorio, pero es muy difícil porque están completitas, ¿no? Es decir, incluso yo digo, las tendríamos que tener fragmentadas, ¿no? Para poderlas ver al interior, porque a veces los artefactos solo te muestran la parte interna, ¿no? O están muy meteorizados, ¿no? Entonces es muy difícil. Y las que se pueden encontrar, por ejemplo, del lago Titicaca, algunas que yo he identificado, no las vuelven artefactos porque son muy pequeñitas las que son del lago. Creo que a lo mucho la más grande mide como 3 centímetros y son muy delgaditas, ¿no? Las de agua dulce. Y las que tenemos, que alguna vez sí parte de algún proyecto que se ha encontrado Spondylus, por ejemplo, que lo poco que sé es que proviene del Ecuador, pero creo que en esta corriente del Pacífico, ¿no? Es decir, puede llegar hasta el Perú, pero del Spondylus, o lo que se encuentra que es de otros lugares, ¿no? Generalmente ha podido ingresar al altiplano por intercambio, ¿no? O como moneda, no sé, otro tipo de, digamos, que ha tenido otro paso, ¿no? Es decir, no es del lugar, y también hay problemas con las conchas que son terrestres, ¿no? Porque no hay, si menos hay colecciones marinas, ¿no? O de agua dulce, tampoco hay de terrestres. También estaba un poco tratando de colectar con algunos arqueólogos que cuando van a hacer sus trabajos de campo, les pido que me recolecten, ¿no? Algunos esqueletos y ven de animales o también conchas, ¿no? Que están en el campo. Claro, ellos no son arqueólogos, pero me traen, ¿no? Esqueletos y también conchas. Estaba tratando de armar una colección, pero es muy difícil, ¿no? Porque hay que conocer realmente la parte biológica y también los manuales, ¿no? Los manuales que tengo son del Perú, son de Chile, ¿no? No hay manuales propios bolivianos, es un poco complicado, ¿no? Gracias. Muy bien, Delia. Y allá en la península de Yucatán, ¿cómo resuelven el problema ahí en la Universidad de Yucatán? Adelante, Nayeli. Hola, Gilberto, buenas tardes, buenos días, perdón, estaba en una reunión y llegué súper tarde. Pues mira, aquí en Yucatán tenemos una particularidad muy curiosa porque en nuestra facultad de Ciencias no tenemos a un especialista en concha, un malacólogo o malacóloga, pero es verdad que en el INA hay muy buenos malacólogos y ellos estudian el material que procede de varias excavaciones de los proyectos de aquí de Yucatán. Sin embargo, en nuestra colección de referencia sí tenemos bastantes especímenes de malacológicos, bastante bien organizados, catalogados con especies y demás, y los ponemos a la disposición de los especialistas que quieran venir a estudiar, ¿no? De hecho, han venido algunos allá al laboratorio y han estado para identificar sus colecciones. Pero en nuestra facultad, la verdad es que no tenemos ningún especialista, pero tenemos este contacto con los colegas del INA. Entonces, por ahí también nos podemos ir ayudando poco a poco a los compañeros, ¿no? También nos pasa una cosa muy curiosa aquí en Yucatán, es que en los proyectos arqueológicos, como mencionaba Raúl, pasa mucho eso, ¿no? De que los artefactos ya terminados, bonitos, bien hechos, se van directamente a las colecciones y digamos que toda la basurita se nos queda a nosotros, ¿no? Los fragmentos, los menos irreconocibles, y dentro de esos fragmentos sí que contamos con material de concha, ¿no? Anteriormente, el doctor Christopher Gott sí que había tenido estudiantes que estaban estudiando cuestiones de concha. Yo de momento no tengo ningún estudiante que esté haciendo este tipo de investigaciones porque no me siento con la capacidad, porque no soy malacóloga, de dirigir una tesis, ¿no? de esta magnitud. Aún así, tuve una experiencia muy interesante
años pasados en Honduras con un proyecto alemán en el que yo estuve colaborando con ellos. Y ahí fue muy curioso porque yo estaba dedicada a estudiar lo que era la fauna vertebrada, pero había un montón de conchas. Y me dijeron que se podía, por lo menos, identificar taxonómicamente algunas de las cosas, a nivel familia, por lo menos, ¿no? Para tener una idea. Y fue bien curioso porque en Honduras hay una escasez bien preocupante en términos de manuales de identificación, de guías dicotómicas, por ejemplo, para poder identificar especies. Y sí fue un poquito complicado, ¿no? Afortunadamente después llegó una estudiante, Ana Catrín, que creo que Adrián la conoce, y ella estuvo estudiando más los artefactos ya terminados, ¿no? Pero hicimos buena sinergia. Y ahí nos dimos cuenta de que algunos, incluso de los manuales que habían para la costa de Honduras, estaban mal. Algunas especies estaban mal. Y yo, mal identificadas en términos de especies y demás. Eran catálogos que habían hecho otros arqueólogos también, ¿no? Con poco conocimiento biológico. Entonces, eso en las primeras identificaciones que yo hice, que yo pensé que estaban bien, pues fue como, no, tenemos que revisarlo todo porque hay cosas que aquí que están fallando, ¿no? Pero el conocimiento biológico es bien, bien interesante, ¿no? En Yucatán no he tenido una experiencia de este tipo porque ya les digo que pues, se suelen separar las cosas, ¿no? Pero sí es muy interesante ver cómo cómo estas dos informaciones, tanto biológica como arqueológica, nos pueden dar un montón de información que es absolutamente relevante para conocer los modos de subsistencia, incluso de comercio, etcétera, ¿no? Entonces, eso a grandes rasgos es como las experiencias que hemos tenido más o menos por aquí. Pues como ven es muy interesante porque salen varios aspectos. Por un lado, esta mesa de diálogo nos va a permitir compartir bibliografías y esperemos que para ir nutriendo nos puedan poner ahí por ahí un vínculo, un link de donde poder buscar esa bibliografía. Por el otro lado, la importancia de la identificación y lo que dice Raúl, Bernardo y la mayoría de los que han participado es la necesidad, primero, de que se identifiquen colecciones y segundo, de ese convencimiento hacia el gremio arqueológico sobre la importancia de dar género y especie a los elementos. Pero hay algo que también señalan que es el estudiar fragmentos, que en arqueozoología pues es, digamos, el pan de cada día porque son fragmentos que pueden ser fracturas desde el punto de vista natural o intencionales, como la parte de la tecnología. ¿Alguien quiera agregar algo para ir al otro tópico? Que el siguiente tópico sería la parte de la tipología y la tecnología, que prácticamente es lo que aborda el texto. ¿Algún comentario? Bueno, yo sí, antes de cambiar de tópico, yo les quiero ofrecer a quienes están interesados, nosotros tenemos en PDF los dos manuales de García Cubas, el King y el Abbott. Entonces, si alguien está interesado, nosotros con gusto se los podemos enviar. Muchas gracias. De repente algunos trabajos más específicos, pero de entrada, pues estos son como los 4 básicos para llevar a cabo una identificación general, ¿no? De las colecciones. Si los puede compartir en el grupo, estaría genial. Por favor. De acuerdo, voy a ver si la puedo compartir por WhatsApp. Son archivos un poco pesados, pero bueno. ¿El doctor Raúl? Sí, digo, aprovechando lo que ahorita se comentaba, yo creo que sería sería una buena aportación si en cada una de estas sesiones, con todas las publicaciones que se comparten, se hace pues una colección, un catálogo de todo esto, de todo este material. Eso se puede hacer fácilmente si lo que cada quien aporta va acompañada por la ficha biológica que uno haga de manera independiente en un formato que se defina, y entonces así cada publicación que se pasa al grupo se puede tanto difundir como guardar y al mismo tiempo ir integrando esta base de datos, esta bibliografía básica, y pues después de X tiempo, no sé, 6 meses o algo así,
pues ofrecerla a toda la comunidad antropológica, biológica del mundo. Me parece muy buena la idea del doctor Raúl. Entonces, si ustedes gustan haciendo esas fichitas de citados, no importa en qué formato, si el formato que más ocupen, pero que traiga toda la información necesaria, y pues que nos las manden. Y si gustan, podemos ir haciendo una nube, que se puede facilitar una nube, ya sea por algún Dropbox o lo que más se ocupe, y hacemos por ahí ese concentrado. Nayeli alzó la mano. No, era eso, precisamente lo de hacer una carpeta en un Google Drive o Dropbox o lo que sea. Muy bien, Yael. Y yo también tengo un comentario al respecto sobre la bibliografía. Sí, en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas hay un biólogo que se dedica al estudio de los moluscos. Se llama Freddy Penagos, no sé si han escuchado de él. Y tiene un librito que yo tengo en mi poder que puedo compartírselos a ustedes, que se llama Guía Ilustrada, Moluscos Marinos Gasterópodos y Lamelibranquios de la Costa de Chiapas. Entonces, igual puedo compartírselos y tenía la esperanza de que alguno de ustedes hubiera escuchado del libro y pudiera comentar al respecto, pero como no es así, pues en el Dropbox ahí lo vamos a ver. Bueno, y muy interesante si comparten también ese tipo de publicaciones. De hecho, no sé, Leo luego también tiene por ahí publicaciones o relacionadas con eso, también sería interesante compartirlas. ¿Alguien más quiere abordar sobre este tópico para irnos sobre el tópico de la tipología y tecnología? Fabiola. Ay, sí. Ay. Hola a todos. Lo que pasa es de que en el laboratorio tenemos en Dropbox una colección de toda la bibliografía que se ha podido, bueno, lo que he estado colectando. Hay una, pues sí, ya se tiene bastante cantidad de esta bibliografía. Si quieren les puedo pasar el link de Dropbox para que lo descarguen. Y bueno, pues lo que hago es capturar con un formato tipo de bibliografía los títulos, el autor, título, el año y el título, ¿no? Entonces, pues si gustan, se puede compartir. Y tal, bueno, pues ahí se puede igual, como dicen, en la nube y pues como todo el mundo compartiendo y se va a generar un cúmulo importante de información, ¿no? Que se puede compartir. Bueno, como verán, este tema dio para mucho y además creo que hay mucho interés con referente a esta problemática. Déjenme decirles que desde que se desarrolla este proyecto que Adrián Velázquez dirige, recuérdame bien, Adrián, 1997 inicias el primer proyecto y después el otro en el 2000. El primer proyecto es 1997 y acaba al finales de 1999, porque entonces se plantea en el 2000 el siguiente proyecto. Y interesante porque eso viene a dar el siguiente tópico sobre la tecnología. Como ya lo mencionó el doctor, anteriormente hay toda una problemática de tipología desarrollada por Lourdes Suárez, quien a su vez pues hace énfasis sobre el análisis de la manufactura. Entonces aquí vienen dos tópicos, digamos, unidos. Uno, la tecnología y la arqueología experimental. La importancia de la arqueología experimental en un sentido metodológico y con preguntas muy bien planteadas, y eso ha dado que desde estos dos proyectos hasta la fecha se cree en el territorio mexicano una, digamos, problemática arqueológica sobre la arqueología y la producción. Con eso, entonces, primero, Adrián, ¿nos podrías definir qué es el estilo tecnológico y a partir de eso desarrollamos la mesa?
Bueno, sí, como lo mencionábamos la vez pasada, ¿no? El estilo tecnológico se basa en esta idea de que en la producción de cualquier objeto, los productores o artistas o artesanos, como les queramos llamar, tienen que tomar una serie de decisiones, ¿no? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Con qué lo van a hacer? Muy bien. Cada una de las fases de la cadena operativa lo tienen que hacer, ¿no? Cuando nosotros podemos detectar que esas decisiones son sistemáticas y consistentes, a lo largo de un periodo de tiempo podemos hablar de un estilo tecnológico. Y si lo podemos ver a partir de un periodo más prolongado, podemos hablar de una tradición tecnológica. ¿Sí? En este texto que ustedes leyeron no están separados esos dos conceptos, pero realmente sí es necesario separar lo que es el estilo de la tradición. La tradición en general sería un fenómeno de mayor duración que el estilo. Pero básicamente esa es la base, ese es el concepto básicamente, ¿no? Por eso para nosotros dentro del proyecto es muy importante determinar cómo se están haciendo las cosas y básicamente con qué materiales, ¿no? Los instrumentos de trabajo rara vez se van a encontrar, ¿no? Porque normalmente, incluso cuando hay evidencias de producción, estas están en contextos secundarios la mayor parte de las veces. En muy pocas ocasiones encontramos los contextos primarios de producción. Pero por lo menos podemos determinar qué materiales se usaron, qué tipos de rocas, por ejemplo. Y eso es lo que nos puede indicar, por lo tanto, la existencia de un estilo. Cuando podemos ver, como en el caso del artículo que se leyó, ¿no? Que en el Templo Mayor, ¿sí? Sistemáticamente se están empleando ciertos materiales. El basalto para desgastar, la obsidiana para cortar, el pedernal para perforar, ¿sí? La obsidiana nuevamente para hacer decoraciones incisas. Y la prácticamente ausencia de acabados, las piezas del Templo Mayor, excepto algunos grupos muy particulares, no van a tener pulidos ni bruñidos, por ejemplo. Nada más van a estar desgastadas. ¿Sí? Todo eso es, digamos, lo que a mí me sirvió para poder definir el estilo tecnológico Tenochca, que se da en un momento muy determinado. Por eso es que más que una tradición es un estilo, ¿no? Inclusive dentro del mismo Templo Mayor, ¿no? Esto, digamos, eso fue algo que investigué, esto que ustedes leyeron es parte de mi tesis doctoral, es parte de los resultados de la tesis doctoral. Pero yo he seguido colaborando, por ejemplo, con la 9ª temporada del proyecto Templo Mayor, ¿no? En el análisis de los objetos de concha, ¿sí? Que es otra época. Básicamente, el corpus de información importante que yo utilicé para este texto son básicamente los objetos de la etapa 4, 4B particularmente, la que se atribuye a Axayácatl, al gobernante Axayácatl. Ahorita, lo que se está excavando por parte del proyecto Templo Mayor es lo que básicamente las ofrendas que se hicieron durante el reinado de Ahuitzotl, ¿sí? Y pues son las sorpresas que a uno le dan. Cuando uno cree que maneja ya perfectamente un sitio, pues el sitio no deja de sorprendernos. Entonces, para mi sorpresa, en la época de Ahuitzotl las cosas cambian muchísimo en relación a la época de Axayácatl, ¿no? Sí, esta uniformidad tecnológica que yo había detectado para la etapa 4 definitivamente no está ocurriendo. Tenemos muchísimas marcas de otros materiales que se utilizan para elaborar los mismos objetos, algunos de los mismos objetos que aparecen en la etapa 4, lo cual obviamente, pues sí, son cosas que nos indican la organización de la producción, ¿no? Sí, obviamente si encontramos una producción muy estandarizada, tanto en términos formales como tecnológico, podemos pensar que son pocos los talleres y que están muy supervisados, ¿sí? Porque en general, si hay muchos talleres y están dispersos, la producción va a tender a tener más diferencias. La estandarización en general nos habla de una centralización de la producción. Y aquí, en la época de Ahuitzotl, lo que estamos viendo es que hay muchas marcas tecnológicas diversas, ¿sí? Y si nosotros estamos ligando esto con cuestiones de etnicidad, entonces lo que estaríamos encontrando es que hay muchísimos artesanos de distintas filiaciones étnicas que están participando ahora en la producción de esos objetos de concha. Entonces hay un cambio y es un cambio que todavía yo estamos intentando entender por qué se da de esa manera. Además, es una cosa muy interesante, también en la época de Ahuitzotl hay una baja muy grande en la producción de objetos de pintada mazatlánica, esta concha nacarada de la que trata el texto que se leyó, ¿no? ¿Sí? Para la etapa 4 y la 4B tenemos una cantidad enorme. En la etapa 6, que es la época de mayor esplendor del Imperio Azteca, es cuando además los mexicas llegan a conquistar ciertas partes del Pacífico, que es de donde vienen estas conchas justamente. Resulta que en las ofrendas se están
depositando muchísimos menos objetos elaborados de estas conchas. Y muchas de las piezas más elaboradas que tenemos en la etapa 4, ¿sí?, que son estas incrustaciones o pendientes que se articulan para formar unas vestimentas muy particulares que se llaman nepanyuki. Estas piezas hasta ahorita no se han vuelto a encontrar, ¿no? Entonces, ¿por qué en esta época de tal esplendor? Porque lo vemos, las ofrendas son increíbles, ¿no? Y la cantidad de objetos que tienen son maravillosas, pero a nivel objetos sí encontramos una baja en la producción de estos materiales preciosos. O sea, yo sé que ya me salí un poco del tema, pero bueno, sí quería comentarles esto porque estos son los resultados de un determinado momento en que estamos trabajando, un cierto corpus de información, y ahorita ya nuestro panorama es muy, muy distinto, ¿no? Para la época de Ahuitzotl. Y son realmente pocos años si ustedes analizan, ¿no? Uno es mediados del siglo XV, otros son finales del siglo XV. Es muy poco el lapso de tiempo, pero vemos cambios, ¿no? Cambios políticos interesantes que sí se van a reflejar en la producción de los objetos. Siguiéndote con este diálogo, vemos esa importancia de ir viendo la materia prima por un lado, que serían las conchas, por el otro las herramientas, y por el otro este análisis a partir de huellas, que es algo que en arqueozoología es muy valioso, porque alguna vez en algún espacio preguntaban, entonces el arqueozoólogo identifica la parte biológica, pero ¿cómo busca esa relación entre hombre y fauna? Y entonces las huellas, hay otros indicadores, pero las huellas culturales nos hacen esta interacción. Y entonces tienes una metodología muy interesante para el estudio de huellas. ¿No las podrías resumir de una manera para que entremos después a esta parte de diálogo? Sí, como no, nada más quiero abordar esto que están preguntando en el chat, que si esos cambios de los que yo hablé podrían relacionarse con rutas de comercio. Sí, aquí, bueno, quiero comentarles, sí se menciona en el texto, bueno, cuando yo empecé a trabajar la colección de objetos de concha de las ofrendas del Templo Mayor, bueno, había una enorme duda de si los objetos eran una producción local o foránea, ¿no? De hecho, había muchísima gente que pensaba que la mayor parte de los bienes que estaban depositados en las ofrendas tenochcas eran producciones foráneas que habían llegado ahí gracias a la tributación, ¿no? Porque los mexicas fueron un estado, ustedes saben, beligerante, conquistó muchísimas regiones de Mesoamérica y de las cuales se extraía tributos, grandes cantidades de tributos. Entonces se pensaba eso. Y realmente yo creo que uno de los, digamos, de las aportaciones que pienso que hemos hecho a través del análisis de la tecnología y de las huellas, que es de lo que vamos a hablar ahorita, es poder argumentar mejor que estas producciones sí son locales. Ya había indicios, porque yo me puse a buscar, por ejemplo, si estas formas particulares de objetos que estaban apareciendo en las ofrendas tenochcas aparecían idénticas en otras partes de Mesoamérica. Y en ningún lado aparecen. Son objetos, muchos de ellos son exclusivos no solamente del recinto sagrado, sino del Templo Mayor. Solamente van a aparecer en el Templo Mayor. Inclusive ni siquiera en las estructuras aledañas, ¿no? ¿Sí? Entonces esto, junto con el hallazgo de esta, digamos, de esta estandarización tecnológica, ¿sí?, es lo que a mí me permite argumentar que sí son producciones netamente tenochcas, ¿no? Y muy probablemente producciones palaciegas. De lo cual, ahorita que se acaba de descubrir el palacio de Axayácar, pues sería increíble encontrar los talleres, pero pues es muy difícil, sería una gran fortuna poder hacer eso, ¿no? Que es donde seguramente se llevaban a cabo estas producciones. Entonces, es por eso el grueso de los objetos de la colección realmente podemos opinar que son producciones locales. ¿Sí? Y para la etapa 6, esta diversidad de huellas, más que rutas de intercambio, yo creo que lo que está pasando es una de las posibilidades que hay. Bueno, nosotros sabemos, y las fuentes históricas lo mencionan, que se llevaban prácticamente a todos los hombres en edad de ir a la guerra. Ahuitzotl reclutaba a todo el mundo que podía ir a la guerra para hacer las grandes conquistas que lo llevaron hasta el Soconusco, ¿no? Pasando por Oaxaca, pasando por Tehuantepec, por supuesto.
por la provincia de Cihuatlán, que es la que conquista hay una duda de dónde está, conservadoramente se le sitúa en la costa de Guerrero, ¿no? A la provincia de Cihuatlán, pero es esa franja costera que se conquista precisamente durante la época de Ahuitzotl. Entonces, que se llevaba a todos los hombres jóvenes. Podemos pensar que quizás inclusive estaban reclutando a los artesanos jóvenes que estaban en capacidad de ir a la guerra. Muy probablemente simplemente se estaban quedando con los artesanos, con los maestros artesanos de mayor edad, ya no aptos para el servicio militar. Pero entonces, obviamente, sí había una necesidad de mano de obra. Quizás lo que están haciendo es traer, ¿sí?, artesanos de otras partes que entonces laboran bajo las órdenes de estos maestros artesanos, pero que les permiten todavía utilizar los instrumentos de trabajo que ellos están acostumbrados a usar. Porque las formas es muy interesante. Los pectorales anáhuatl, por ejemplo, que es una forma que aparece mucho en las ofrendas del Templo Mayor, formalmente son idénticos a los de la etapa 4. Hasta que no los analizamos las huellas, nos damos cuenta de que tienen otras huellas distintas. Y ese es un fenómeno que estamos identificando para la etapa 6. ¿Sí? Entonces, esa es una de las posibilidades que podemos manejar en este momento. Entonces, más que rutas de intercambio, podría ser más o menos esta una de las posibilidades, pero pues realmente son simplemente ideas, no tenemos evidencias seguras como para todavía dar una interpretación muy, muy precisa. Sí, y bueno, efectivamente, como están preguntando también, bueno, una de las dudas por las cuales se pensaba, una de las razones por las cuales se pensaba que las producciones eran foráneas, era porque todas las conchas que aparecen prácticamente son conchas marinas. Y obviamente estas eran importadas a Tenochtitlan. Entonces eso, a partir de eso se plantea que a lo mejor las producciones se están haciendo en las costas, ¿no? Pero no parece ser el caso en Tenochtitlan y en muchos otros sitios mesoamericanos, lo mismo, ¿eh? Ahora, bueno, ya pasando al asunto de las huellas que mencionaba Gilberto. Bueno, cuando yo empecé a, digamos, hacer toda la investigación documental que hay que hacer para presentar estos proyectos de investigación, por allá por el año de 1996, 97 más o menos. Sí, yo lo que me di cuenta es que realmente no había una experiencia en el análisis de huellas de manufactura de objetos de concha. Sí, el análisis de huellas está más bien desarrollado para las huellas de uso, más que para las huellas de manufactura. Y por ejemplo, sí, hay trabajos muy importantes de huellas de uso para la lítica. Pero para la concha, pues, no, para empezar, nosotros no estábamos viendo huellas de uso, sino huellas de manufactura, ¿no? Entonces, a partir de eso, es que se vio la necesidad realmente de hacer la metodología de análisis de estas huellas, ¿no? Entonces, fuimos de lo simple a lo complejo, ¿no? Vamos a ver qué podemos decir simplemente observando las huellas a ojo pelón, ¿no? A simple vista. Y entonces empezamos a encontrar una serie de indicadores interesantes, ¿no? Por ejemplo, los desgastes que se hacen solamente con rocas nos van a dejar rayones muy claros en la concha que no necesitan ni siquiera amplificarse para observarse. Si nosotros ponemos un abrasivo, además, ¿sí?, las huellas van a ser distintas, incluso a simple vista. Obviamente, obviamente apoyamos esto además con observaciones microscópicas de bajas amplificaciones. En ese momento eran de 10 y hasta 63 aumentos. Y eso, bueno, nos daba más todavía parámetros para descartar la utilización de ciertos elementos sobre otros. Pero digamos, estas observaciones solamente nos llevaban a poder decir, se está desgastando con rocas y no con abrasivos. Se está cortando con instrumentos líticos y no se están usando abrasivos. O al revés. Lo mismo con las perforaciones. Pero no nos permitían determinar con mayor precisión las rocas que se estaban usando. O los abrasivos también. Entonces es gracias a que pudimos entrar a finales de los años 90, en 1999, justamente en colaboración con el Instituto de Investigaciones Nucleares, que en aquella época tenía una enorme apertura a colaborar con proyectos arqueológicos. Estaba Ventura Rodríguez Lugo como gerente del área de ciencias de materiales. Y al frente del Laboratorio de Microscopía Electrónica de Barrido, de Alto y Bajo Vacío, el doctor Demetrio Mendoza Anaya, ¿no? Ellos siempre estuvieron muy dispuestos y fueron muy entusiastas y nos recibieron muy bien y con ellos trabajamos muchos años. Y realmente para usar estas técnicas uno sí necesita la guía de gentes que la conozcan muy bien, ¿no? Porque pues son cosas que uno no conoce nada, ¿no? Entonces empezamos primero a observar las conchas. Lo que nos interesaba ver era la estructura natural de las conchas, ¿no? Porque pues, no queríamos confundir
la observación de las huellas con la estructura que tienen las conchas. Sí, entonces vimos básicamente a las conchas nacaradas y a las conchas no nacaradas, que así podemos, muy a grosso modo, como dividir, ¿no?, las estructuras que vamos a revisar, básicamente, ¿no? Entonces, una vez que ya conocimos eso, empezamos a ver experimentos para ver cómo eran las huellas. Fue un proceso muy largo y fue un proceso muy complejo, la verdad, ¿no? Hubo que entrenar mucho el ojo. ¿Sí? Eso lo saben todos los que han colaborado conmigo, que se han enfrentado al análisis de las huellas. En primera instancia, la microscopía es todo un microcosmos realmente, ¿no? Porque uno puede observar muchísimas cosas y uno no sabe qué es lo relevante de observarse. Eso fue el primer paso. Entonces ya fue un gran logro cuando podemos nosotros identificar lo que consideramos lo que son las huellas diagnósticas para la identificación de ciertos materiales, básicamente de ciertas rocas o de ciertos abrasivos. Pero para hacer esto hay que hacer mucha experimentación, porque hay que experimentar una roca en la mayor cantidad de especies que sea posible. Obviamente no lo vamos a hacer al infinito, no tiene caso tampoco, ¿no? Pero por lo menos un buen número de especies. ¿Por qué? Porque nosotros hemos visto que las huellas presentan variaciones que son muy interesantes, inclusive dentro de una misma especie. Y todavía es muy difícil para mí saber exactamente por qué. Y les estoy hablando simplemente de cosas experimentales. Cosas que hemos controlado, que sabemos con qué lo hicimos, y de repente vemos una huella y no se parece a la de otro experimento, ¿no? Entonces realmente aquí el chiste es, hay que aprender a discernir. A veces la huella está ahí, pero la estructura realmente nos estorba mucho para poder observarla. Entonces es por eso que hay que hacer el análisis en muchas especies diferentes. Sí, y es un proceso que realmente todavía yo estoy tratando de afinar al máximo, y este confinamiento a mí me ha servido mucho para volver a revisar muchísimos materiales micrográficos y para realmente confirmar si lo que estamos diciendo sobre estas huellas diagnósticas realmente es cierto, ¿sí? Porque es una cosa que a mí me interesa mucho, como la identificación, digamos, la identificación de las especies. En este caso, la identificación de los materiales es un dato muy importante para plantear todo esto de lo que estamos hablando de las tradiciones tecnológicas, ¿sí? La homogeneidad tecnológica o la estandarización tecnológica, ¿no? Es la materia prima básica. Entonces, yo les puedo decir que esto es una cosa en la que hemos trabajado muchísimo y que todavía continuamos afinando, ¿no? Sí, y yo espero que podamos tener algún día, espero que no sea muy lejano, un catálogo ya publicado de las huellas, ya muy bien identificadas y muy bien apoyadas, porque es algo que hace falta, ¿no? Es algo que mucha gente me ha dicho, bueno, y el catálogo de huellas experimentales, ¿cuándo lo vas a sacar? Pero bueno, ustedes saben que las dinámicas del trabajo a veces hacen que uno tenga que ponderar otras cosas sobre esto, que a mí sí me parece muy básico, ¿no? Sí, en el trabajo normal, por ejemplo, uno está analizando colecciones arqueológicas, uno tiene que presentar informes, uno tiene que leer tesis, siempre hay muchas distracciones. Inclusive actualmente, en el encierro, ya dejó de ser tan idílico en ese sentido. Ahorita ya hay muchísimas cosas que llegan y que uno tiene que atender y he tenido un poquito que dejar de lado esto, pero es algo sobre lo que quiero y tengo que seguir trabajando aún. No sé si alguien quiera preguntar o comentar a este respecto. ¿Comentarios? Bernardo. Bien, hola Adrián. Hola, ¿qué tal, Bernardo? Me da mucho gusto saludarte. Fíjate que yo he leído tus trabajos y me parecen muy interesantes estos términos de arqueología experimental. Y en este trabajo o en estos trabajos de arqueología experimental me surge una duda. ¿Qué pasa o qué sucede con la predisposición antropológica o del arqueólogo al elaborar una herramienta? Entendiendo de que él está pensando como antropólogo y como arqueólogo elaborar una lanza, y que no sería lo mismo si esta lanza o cualquier otro objeto la quisiera hacer una persona que nada tiene que ver con el pensamiento antropológico. Claro, tú te estás centrando en los instrumentos de trabajo, ¿verdad?
Por ejemplo, en una ocasión nosotros tuvimos una colaboración con la Litoteca de la Escuela de Antropología, donde están Ivonne y Janú. Entonces ellos elaboraron una serie de artefactos retocados para que nosotros los experimentáramos con la concha. Nosotros pues no somos ninguno de los que colaboran en el proyecto hasta ahorita. Bueno, ahorita sí, pero es una cosa muy, muy temporal y para una cuestión muy específica. Pero ninguno de nosotros estamos especializados o conocemos bien la lítica, ¿no? Como para reproducir estos instrumentos. Nosotros simplemente lo que hicimos fue, en una ocasión, bueno, logramos obtener una buena cantidad de bloques de obsidiana, por ejemplo, de la Sierra de las Navajas, y fuimos, Norma, Emiliano Melgar y yo, a colectar pedernal a Huastepec, ¿no? Que las fuentes históricas, para el caso de Tenochtitlan, mencionan que el pedernal de Huastepec era uno de los que usaban, ¿no? Y simplemente lo que hacíamos era darle golpes y obtener lascas que nos servían para cortar, lascas con filo o lascas aguzadas para perforar. No estábamos intentando hacer ningún instrumento. Sí, pero con Ivonne y Janú se presentó esta oportunidad de que ellos sí elaboraron una serie de formas muy particulares que se conocen para Mesoamérica, con las cuales pudimos experimentar. Y lo que nos dimos cuenta es que realmente lo que es más eficiente para el trabajo de la concha, ¿sí?, son estos instrumentos que se llaman expeditos o expeditivos, que son estas lascas que les estoy platicando. ¿Por qué? Porque un instrumento retocado normalmente tiene un ángulo, ¿sí?, un ángulo más o menos grande. Y por ejemplo, si tú cortas con un instrumento retocado, tú lo que vas a hacer es ampliar mucho tu línea de desgaste. ¿Sí? Y vas a desperdiciar muchísimo material y muchísimo esfuerzo, porque en lugar de profundizarla, que es lo que tú quieres cuando haces un corte, la vas a ampliar hacia los lados, no hacia abajo. Mientras que si tú utilizas una lasca, puedes utilizar una lasca que realmente tiene un ángulo mínimo, ¿sí? Y lo que vas a hacer es profundizar realmente la línea de corte. Entonces yo creo realmente, ¿sí?, por supuesto haría falta encontrar eso en un contexto arqueológico productivo, que más bien deben haber sido muchos instrumentos expeditivos los que estaban usando para trabajar estos materiales. ¿Por qué? Porque son mucho más rápidos de hacer. Obviamente una gente, además con un conocimiento de la lítica, de la obsidiana, te puede hacer unas lascas perfectas que te pueden servir para trabajar y no hay ni siquiera necesidad de perder el tiempo en elaborar un instrumento retocado. ¿Sí? Elaborar el instrumento requiere una inversión de tiempo, ¿sí? Y que además el filo se va rapidísimo cuando trabajas la concha, no digamos en los materiales líticos, ¿no?, como la lítica pulida. Entonces yo realmente creo que deben haber sido más ese tipo de instrumentos expeditos, y creo que solamente para ciertas cosas muy particulares deben haberse empleado instrumentos ya mucho más elaborados. Claro, además de que... Esa es algo que tendríamos que corroborar en el contexto arqueológico, ¿no? Claro, además de que no es lo mismo elaborar un solo instrumento por parte de una persona a elaborar una serie de varios instrumentos que poco a poco te van a ir modificando esas huellas o se van a ir alterando de cierta manera. Te lo agradezco mucho, Adrián. No hay de qué. Preguntas, comentarios en torno a todo esta explicación bastante interesante que nos ha dado el doctor Adrián. Raúl. Sí, pues mira, ahorita que estaba escuchando todo este desglose, todo este análisis de lo que significa el trabajo con la concha, estaba pensando que primero se habló acerca de todo lo que significaba la identificación desde la perspectiva de poder entender el ámbito ecológico del cual se obtenía el recurso. Posteriormente, con esta parte de manipulación, de modificación, entramos, digamos así, nos trasladamos de lo que es el ambiente biológico, el ambiente natural, y su obtención a un ambiente antropógeno, donde se lleva a cabo el proceso de manipulación, de transformación de la pieza, más o menos en función de los intereses
pero que ya compete básicamente a lo que es el espacio humano, ¿no? La comunidad humana, el sitio donde se está llevando a cabo todo este proceso. En un caso de lo que es los datos biológicos, obtienes una serie de información que en la medida que se analiza, te aporta un cuadro, una imagen de cómo es que este recurso está siendo aprovechado, desde el dónde hasta el cuándo y el cómo es que se obtiene. Posteriormente, en la parte de manipulación, tienes también toda la oportunidad de construir un cuerpo de información que posteriormente se convierte en un cuerpo ya analizado, que te habla también de procesos que se están ahí realizando y que permite llevar a cabo toda esta transformación del material hasta llevar a una forma final. Cada una de estas dos partes posee un cuerpo de información ya de buen nivel, porque estamos hablando de información analizada, y todavía de ahí parte una tercera fase, que es el entender cómo es que ese producto ya terminado se va a emplear. Tiene propósitos simbólicos, tiene propósitos utilitarios, cómo es que va a ser la vida de esta pieza elaborada más o menos, o a lo mejor ni elaborada, simplemente empleada, pero que también es viable a que se convierta en objeto de análisis para poder crear un tercer cuerpo de información en lo que significa ya su manejo, su destino final. Y dado que la inmensa mayoría de las especies que vamos a considerar dentro de lo que es esta cuestión de relación moluscos-hombres, pues provienen de los ámbitos marinos, y también una enorme cantidad de sitios donde se encuentran no están frente de la costa, sino más adentro. Entonces eso nos lleva a un cuarto nivel de investigación que involucra ya lo que significa toda esta cuestión ya que rebasa lo comunitario, lo del sitio de elaboración, sino que ya hablamos de aspectos regionales, pero que también pueden trascender en el aspecto temporal, convertirse ya en aspectos que involucran el intercambio, el comercio, su trascendencia como tradiciones al paso del tiempo, demás, y también es viable de todo eso convertirlo en un cuerpo de información. Entonces, si se dan cuenta, cada una de estas porciones de lo que es el trabajo de investigación construido con su propio análisis, al momento en que ya todo lo vas cumpliendo, perdón, porque tal vez me adelanté un poco, ya rebasamos lo típicamente interdisciplinario y estamos a la puerta de entrar a una dimensión transdisciplinaria, porque podemos llegar a un esquema de reconstrucción de un fenómeno de aprovechamiento del recurso, que quizá en el momento en que estamos viendo lo biológico, lo de manufactura, no nos ubicamos, no imaginamos que puedan llegar a trascender hasta ese nivel, pero que ya el momento en que vemos todo eso construido y cada porción del guiso agregado a la olla para entonces ya sazonarlo y dejar que se cosa, pues nos lleva a un producto que no solo original, sino que trasciende las fronteras de la ciencia, tal como tú las ubicas en un primer plano, porque la información a la que llegas es una información supra, que rebasa las fronteras de las ciencias como tales. Muy interesante digamos, este trabajo esquemático que nos resume Raúl, y creo que pues hace falta la invitación por un lado, hacia la divulgación, porque son la gran mayoría de las personas, hay un gusto a nivel público sobre las conchas y los colores y demás, y que tener esta información que llegue con todo este procesamiento de información sería muy útil. Por ahí vi alguna mano levantada, no, ¿verdad? Nayeli, ¿quieres decir algo? Norma.
Uy. No, bueno, aquí, Erika, Lisa, adelante. Hola, tengo una duda. Siempre, bueno, hemos trabajado Israel, Gilberto y... Si te acercas un poquito al micrófono. Ándale. ¿Me escuchan mejor? Sí. ¿Sí? Habíamos trabajado con Gilberto, Norma e Israel, justamente como estas técnicas de manufactura, pero en hueso, y siempre tuve la duda, porque en realidad quien hizo pues todo este trabajo fue Gilberto, de la identificación de con qué herramientas había manufacturado ciertos instrumentos de hueso, y ahorita que el profesor Adrián mencionó acerca de que había variaciones incluso entre los experimentos con las mismas conchas, bueno, con la misma herramienta en diferentes conchas, siempre he tenido la duda de por qué, o sea, una huella de pedernal se ve igual en la concha, en en la lítica o en el hueso, si son materias primas distintas. No sé si me podrían aclarar mejor esta duda. Muy buena pregunta. Adrián, adelante. Adrián ha sido como el experto en todas las industrias. Pon tu micrófono. Pensé que lo había hecho, perdón. Bueno, les digo que es muy interesante. Hace unos años, Emiliano Melgar, Gilberto y yo hicimos una comparación precisamente de huellas de corte, ¿sí? En hueso, en concha y en lapidaria. Y fue muy interesante ver que efectivamente, ¿sí?, la morfología de las huellas era la misma en los tres materiales, siendo tres materiales con estructuras muy diferentes, ¿no? O sea, realmente la estructura del hueso, además supongo que varía según la parte del hueso del que se trate, debe de ser, ¿no? Igual que con la concha, sí, pero con las rocas, pues es otra, ahí sí es una estructura totalmente distinta, ¿no? Los dos primeros son materiales que tienen un contenido orgánico muy importante, pero las rocas no. Entonces, explicar exactamente por qué se mantienen igual pienso yo que es difícil. Pero definitivamente ahí lo que sí estamos viendo es que sí hay una firma, que es lo que nos interesa conocer precisamente. Una firma de cada uno de los diferentes materiales. Entonces, quizás precisamente hacer estas comparaciones entre materiales tan distintos sirva mucho, porque, como yo les mencionaba, en el caso de las conchas, yo lo que he visto es que a veces el gran problema para identificar las huellas es la estructura del material, ¿no? Que finalmente son bandas de diferentes tamaños. Ahorita las he estado midiendo justamente, ¿no?, para tratar de identificar de una manera muy segura qué es lo que realmente es la huella de la roca, ¿sí?, por ejemplo, un basalto, por ejemplo, de las bandas que tiene naturalmente la concha, que no está tan fácil, para poder discriminarlas. Sí, pero ese es un trabajo que precisamente hay que hacer, pero lo interesante y lo bueno en este caso, lo que nos alienta, ¿no?, y nos dice vale la pena seguir, es encontrar, ¿sí?, esta morfología que sí corresponde a un material y que vamos a encontrarlo independientemente del material sobre el que se esté aplicando. Ahora ya explicarlo creo yo que es difícil. O sea, para mí sería muy difícil. Pues sí, ¿me escuchan? Sí. Estaría muy interesante hacer una investigación justamente comparando todos estos materiales, ¿no? Y saber como por qué están quedando las mismas huellas en superficies pues muy distintas, ¿no? Sí, y es que fíjate que sí, o sea, y es una cosa que se puede hacer porque Gilberto pues, ha hecho la experimentación en el hueso, Emiliano está haciendo muchísima experimentación en lítica, ¿no?, en lítica pulida, en lapidaria, y nosotros ahorita ya no estamos experimentando tanto, pero hemos hecho muchísimos experimentos y tenemos muchísimos micrografías que investigar, pues, ¿no?, o sea, que interpretar del corpus experimental. Y entonces realmente lo que nos ha faltado es tener una mayor comunicación en este sentido, ¿no?, de realmente ir viendo, a ver, vamos a comparar, ¿no?, los desgastes con basalto en diferentes conchas, pero también en diferentes huesos y en diferentes rocas. Sí, es algo que nos ha faltado un poco. Sí, a ver, Nayeli. De hecho, es un texto que por ahí tenemos Adrián
Emiliano pendientes, ¿no? Eso tenemos pendiente de publicarlo. O sea, lo hicimos para una ponencia para el Congreso de Ciencias Materiales. Sí, es interesante. Lo presentamos, pero no lo hemos publicado. O sea que sí lo tenemos que trabajar. Y bueno, yo creo que ahondando en el caso del hueso, la problemática pues es muy parecida a la de la concha, porque hay que ver en diferentes materiales, en diente, en marfil. Estamos viendo que en sociedades muy tempranas en América están trabajando también marfil, en el hueso, y el hueso va cambiando si es de mamífero, de ave, o de peces, por ejemplo, tienen estructuras total, o formas de organización de tejidos muy diferentes, ¿no? Entonces sí, hay que seguir esta línea de experimentación. Yo creo que también, bueno, aprovecho la parte comparativa. Es muy importante porque, por un lado, lo que ha abierto el doctor Adrián y comentando, haciendo también, retomando el comentario de Raúl sobre estos grupos interdisciplinarios, grupos de varias disciplinas, llámese interdisciplina, como lo comentó Raúl en este esquema de ir trabajando por un lado en la identificación con biólogos y luego digamos, con técnicas muy específicas, con la arqueología experimental, y luego llevar a este plano de la, digamos, de otros grupos de científicos que apoyen lo que uno está observando, la parte comparativa. La parte comparativa es muy importante. El doctor Adrián ha hecho en México algo que muy pocos lo han logrado hacer, y es establecer una metodología que se pueda ir realizando al interior de las conchas, bueno, con los científicos o con la gente interesada en estudiar las conchas desde el punto de vista de su producción. Lo ha hecho también, ahí ha tomado la batuta el doctor Emiliano Melgar, y en el caso de nosotros, los del hueso, también lo hemos empezado a hacer. Y eso ha sido genial porque hemos abierto lo que en arqueología llamamos esas arqueologías temáticas, la arqueología de la producción de los objetos. Y eso es padre porque empezamos a comparar. Una de las grandes éxitos del grupo que Adrián encabeza, pues ha sido las tesis de licenciaturas y las tesis de posgrado. En el caso de las tesis, pues también déjenme decirles que les han dado menciones honoríficas o ganado también premios. Entonces, digamos, el propio recuento de aquel proyecto de 1997 a 2000 hasta la fecha, pues ha dado una enorme cobertura en el sentido de que exista la arqueología temática. Voy a presentar este texto que coordinó Emiliano Melgar y la doctora Linda Manzanilla sobre la arqueología de la producción, y es digamos, es una muestra del botón sobre lo que en México se trabaja sobre las conchas, y que ha trascendido a otras fronteras. De hecho, esa es otra de las cosas que más adelante vamos a trabajar en el diálogo. Por ahí el doctor Adrián tiene un texto en Sudamérica con lo que anteriormente llamábamos las Spondylus princeps, que igual sería muy interesante de dialogar más adelante, para también los colegas en Centro y Sudamérica estarían muy interesados en tener estos diálogos, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta más? Nayeli, adelante. Pues nada más, sí tengo un par de preguntitas con respecto a lo de hueso, pero antes de estar de preguntona,
Me parece que todo el trabajo que ha hecho Adrián Velázquez y su equipo con respecto a estos esfuerzos enormes de hacer esta metodología para la identificación de huellas de manufactura son fundamentales. Son de verdad que son elogiables. Y me da mucho gusto ver que también se están haciendo estos esfuerzos en hueso, porque no sé si lo habrán hecho Gilberto y colegas. Me imagino que, o sea, la composición histológica de las especies, por ejemplo, entre aves y mamíferos o peces o reptiles, no sé si, mi pregunta es, las marcas, las huellas, las bandas que dejan las materias con las que se fabrican estos artefactos en manufactura, son exactamente las mismas, a pesar de que la taxonomía del hueso sea completamente distinta. Lo pregunto porque nosotros en el laboratorio, en estos últimos meses, hemos estado haciendo experimentos con marcas térmicas, sobre todo de cocción de huesos, ¿no? Porque se habla mucho de huesos cocidos, etcétera. Y sí vimos diferencias a nivel aves, a nivel mamíferos, incluso en mamíferos, dependiendo del hueso al que se refiera. Entonces, mi pregunta es, ¿han identificado estas diferencias a nivel taxonómico en huesos? Pues mira, lo que te puedo decir, y igual si Normita luego quiere comentar más al respecto, es que sí hay primero hay que entender la estructura del hueso. El hueso en todos los vertebrados pues tienen estos componentes que se van a aparecer en todas las clases, ¿no? La hidroxiapatita, el colágeno, el grupo de lípidos y proteicos que también aparecen, y el grupo oxidril. Entonces, el hervir o quemar o trabajar con hueso fresco, pues al final se altera esta estructura. Es complejo el asunto porque los huesos de pescado, de pez, por ejemplo, tienen un arreglo que le llamamos a nivel de laminilla o de ostiona, muy diferente a la de un mamífero, ¿no? Entonces, por ahí tenemos como esa enorme diferenciación. Y luego, si lo metemos a un tratamiento térmico y hay una alteración, la alteración se ve favorecida en que el colágeno, que es el que estabiliza o momifica el hueso, y que gracias a él se llega a conservar por mucho tiempo el hueso, si se elimina esta estructura, realmente el hueso ya no se conserva. Entonces es muy importante esto. Y eso es lo que va a hacer que se noten esas diferencias térmicas. Por el otro lado, cuando se raya o se corta, o siguiendo esta clasificación del texto, corte, calado, perforado, acabado de superficie, vamos a observar entonces que en peces, en los huesos que se pueden ver de anfibios, en reptiles, en aves y en mamíferos, las marcas van a ser las mismas, no hay un cambio. Y por eso sí es muy importante esta idea que el doctor Adrián decía. Sí, es importante estudiar a la hora de observar cómo es el interior, cómo está conformada la estructura de una especie, porque puedes tener una interpretación errónea, y cuando el problema de lo que vemos ahora en los huesos es esto que se llaman tratamientos térmicos, y cómo definir esos tratamientos. Hay un grupo por ahí de arqueología experimental en hueso que dicen que es más fácil trabajar el hueso fresco que el hueso hervido, o que el hueso asado, ¿no? Entonces, bueno, sí, en nuestro presente es más fácil, pero ¿por qué cuando estudiamos sociedades como Teotihuacán, que lo hervían el hueso,
y hervían el hueso y lo trabajaban, o por qué cuando trabajamos con sociedades cazadoras-recolectoras asaban la carne y el hueso, entonces viene con un proceso de alteración térmica y se trabajaba. Entonces, sí hay que ir entendiendo un poco las dinámicas de las sociedades en el pasado, pero bueno, a partir de huellas, resumiendo, sí se puede, no hay un cambio. Lo que hay que estudiar también es esta idea de las estructuras. Sí, adelante, Nayeli, perdón. Precisamente por eso, porque los cambios a nivel de ostiones, a nivel histológico, sí nosotros lo tenemos bastante bien definido, porque estamos colaborando con el Laboratorio de Bioarqueología de la doctora Vera Tisler. Ellos son especialistas en hacer histología. Entonces nos pusimos a experimentar, hicimos hueso fresco de diferentes taxones, sobre todo, bueno, los más distintos, que eran mamíferos, reptiles, aves y peces. Y a nivel histológico es bastante diferente, ¿no? La composición de los ostiones y demás. Y esto nos dio idea de hacer un catálogo un poco histomorfológico a nivel taxonómico, que esa es una tarea, puntitos suspensivos para el futuro que queremos hacer. Y empezamos a experimentar y efectivamente vimos todos estos cambios a nivel térmico. Y entonces la metodología de Adrián incluso me resulta más interesante, porque a pesar de que hay cambios histomorfológicos en el hueso, en los taxones, las marcas que pueden dejar los elementos con los que se manufacturan o con los que se cortan, es decir, la lítica o cualquier otra herramienta que se haya utilizado para cortarlos, tiene más validez, ¿no? Porque a pesar de que hay diferencias a nivel de la composición de los grados de osificación que hay entre diferentes taxones, las marcas se mantienen iguales. O sea, me parece una cosa interesantísima. También estoy con ganas ya de leer ese catálogo. Muchas gracias. ¿Y alguien tiene pregunta, comentario con referente a este tema? Lo que también hay que ir viendo es ir pensando en abrir un espacio, y retomo un poco la idea que en algún momento Raúl nos comentaba sobre hacer estos pequeños o videos o textos para la divulgación, ¿no? Sobre estos temas, ¿no? ¿Qué nos pueden aportar las conchas, por ejemplo? ¿Qué nos pueden aportar los huesos, o cómo los huesos nos pueden hablar de la historia de vida de los animales y la relación con el hombre cuando se encuentran en sitios arqueológicos? Y yo pienso que esos textos serían muy interesantes. Y bueno, y creo que también esa es una de las finalidades que se están de acuerdo en el grupo, ¿no? Pero bueno, esto también les di chance para que alguien quisiera tener alguna cuestionamiento o pregunta al tema que estamos abordando al día de hoy. ¿Puedo comentar? Sí, Adriana, adelante. Perdón, buenas tardes. Perdón. Sí, mi cámara está medio chafa en estos días y no se ve, por eso no está prendida. Disculpen esa informalidad. Bueno, felicidades a todos los que han participado. La verdad es que creo que como bien dicen, nos dividimos a lo mejor en estas dos partes de los biólogos que están, bueno, con ese conocimiento más sobre las especies, sobre sus características, y que están acercándose, por ejemplo, a los procesos de cómo se transforman los materiales, o sea, metiéndose al campo de la arqueología, y los arqueólogos que no conocemos las estructuras, pero conocemos a lo mejor un poquito sobre los procesos de trabajo, ¿verdad? Entonces, colaborar juntos sirve muchísimo. Esto que menciona el doctor Adrián es fundamental, me parece así como, bueno, súper relevante, y más como nos lo pone así paso por paso, como tipo recetas que nos hacen mucha falta para estandarizar, sobre todo procedimientos, ¿verdad? Y me parece que igual en este proceso como de la experimentación, igual yo me imagino que también vale la pena igual hacer énfasis en que también existen
fases, ¿verdad?, de la producción, en el sentido de a lo mejor se encuentra un hueso cocido o un hueso no cocido, y a lo mejor el primer corte obviamente no es regular y tiene que procesarse con otros materiales, ¿no? Entonces, pues obviamente a lo mejor para diferentes herramientas, como mencionaba el doctor Adrián, pues se utilizan algunas partes del cuerpo o del hueso, por decir así, o de la concha o de diferentes materiales, y para otras piezas se necesiten otras partes, y entonces igual lo mismo, ¿no? O sea, a lo mejor para algún tipo de estrategia sea más fácil trabajar con hueso no cocido que para otras cosas, y entonces, pues sí, el primer corte es más fácil en un hueso no cocido, pero luego se debe procesar con otro material para darle una estructura. Entonces, este mundo de la experimentación yo creo que da para muchísimo, y bueno, digamos que lo que nos están dejando es esta tarea, quizá para los que queramos conocer un poquito más cómo se comportan los materiales y cómo es el proceso de trabajo, tratar de acercarnos a eso, a tocar, a probar con diferentes recursos las reacciones sobre todo, y poder hacer acercamientos o hipótesis o explicaciones más fundamentadas. Y en ese sentido, pues yo creo que, bueno, todos los trabajos que ustedes han hecho como experimento nos van a servir muchísimo, pero también igual por zonas y por tipo, o sea, por tipo de contextos nos hace falta experimentar. Yo creo que a todos eso sería un muy buen ejercicio para cada proyecto, tomarnos la parte de la experimentación y pues bueno, brindar a lo mejor una visión diferente de cada contexto, de cada zona, de cada tipo de registro. Perdón, quizá a lo mejor era como muy repetitivo, pero gracias. Gracias, Adrián. Y con eso le podemos preguntar al doctor Adrián, ¿algún libro, texto para los colegas que quieran experimentar, hacer arqueología experimental? ¿O qué les sugieres, Adrián? Pues si quieres, yo lo que puedo hacer es también compartir algunos textos en donde está como la metodología, pero básicamente la metodología aquí la vieron en este texto general. Tengo algunos otros donde está quizás un poquito más amplia, ¿no? Entonces quizás eso la pueda compartir con el grupo, ¿no? Muy bien. Belia, creo que habías alzado la mano. Adelante, Belia. Sí, quería hacer una consulta al doctor Adrián al respecto en relación del artículo que, si mal no entendí, hay niveles, ¿no es cierto? Para el análisis, que es el macro, el micro, y dentro del micro está esta parte que siempre preocupa, que es que se ve o se observa mejor los resultados de la experimentación con el microscopio electrónico de barrido, ¿no? Y es uno de los más caros y al que no tenemos acceso muchos, ni teniendo laboratorios, porque son casi exclusivos, ¿no? De facultades de física, de química. Entonces, no sé si entendí mal, pero los mejores resultados se obtienen con este microscopio electrónico de barrido. No es suficiente el macro y el micro a nivel de un microscopio óptico. Es que depende mucho a qué resultados quieras llegar. O sea, todo depende mucho de los objetivos que tengas en tu investigación, ¿no? Por ejemplo, para toda esta cuestión de la que hemos estado hablando ahora, ¿no? Los estilos tecnológicos, pues es fundamental el tener el dato de exactamente de qué son los instrumentos que se están utilizando para trabajar la concha. ¿Qué rocas se están usando, por ejemplo? Porque eso es lo que nos permite plantear estas cuestiones. Ahora, si en tu proyecto, por ejemplo, tú no tienes un objetivo de este tipo, ¿sí? A lo mejor es suficiente con discriminar el uso de abrasivos del uso de rocas. Aunque no puedas decir exactamente cuál roca se usó ni cuál abrasivo se utilizó. Entonces, si para ti eso es suficiente, te puedes quedar con el análisis macro y microscópico de bajas amplificaciones. Pero si tú ya quieres llegar, ¿sí? a una mayor precisión,
forzosamente se necesita el microscopio electrónico de barrido. Hasta ahorita no hemos encontrado un instrumento mejor. Hay otros tipos de microscopías que yo he visto posteriormente. La cuestión del microscopio electrónico, una de las grandes ventajas que tiene es que los análisis no son destructivos. Y eso para la arqueología es muy importante, porque hay otros en donde, bueno, si tienes que hacer un corte, no le puedo hacer un corte en objeto arqueológico. ¿Sí? Entonces es por eso que el microscopio electrónico realmente es idóneo. También tiene sus limitaciones. ¿Sí? A nosotros nos encantaría que las imágenes no fueran bidimensionales, que pudiéramos medir profundidades. Esto no lo podemos hacer, por ejemplo, con este tipo de análisis, que seguramente nos daría información muy, muy importante. Pero ahorita, digamos, con lo que el microscopio electrónico nos brinda, creo que tenemos suficiente para lo que estamos buscando. ¿Sí? Quizás eventualmente podamos hacer uso de una técnica aún mejor, pero yo todavía no la he visto, ¿sí? No la he encontrado. Muy bien. El colega y amigo Jorge Gamboa tiene aquí una serie de consultas y ya la pudieron observar. Mandó una imagen. Si quieres preguntar directamente, Jorge. Sí. Me gustaría saber si en el área mesoamericana han visto este tipo de perforadores que están hechos con unas agujas naturales de cuarzo. Eso aparece en las concentraciones de cristal de roca o de cuarzo. Son naturales, ahí no están talladas y posiblemente se usaban con un mango. Esto ha sido encontrado en Chile y en la costa central de Perú. Son herramientas costeñas en este caso. Se especula que es para tallar concha. Podría ser para diversos rangos de materias blandas. Y ahí he colgado un PDF también de los colegas chilenos que han identificado cosas bien similares en diferentes tipos de roca para la zona norteña de Chile. No sé si habrá algún tipo de reporte de estos perforadores para la zona mesoamericana. Gracias. Bueno, sobre el cuarzo yo te voy a comentar. Nosotros sí experimentamos hace tiempo con el cuarzo y es muy eficiente y es muy bueno para hacer perforaciones, ¿eh? Las agujas, los cristales de cuarzo. Pero las marcas del cuarzo no las hemos encontrado en ningún material arqueológico que hayamos analizado. Por eso es que no estamos considerando el cuarzo. Y yo, hasta donde sé, tampoco tenemos reportes de perforadores de cuarzo. Lo que se reporta muchísimo son perforadores aquí de rocas silíceas en general, el pedernal como la más importante, ¿no? Pero hay mucho el uso de los perforadores de rocas silíceas como el pedernal, ¿no? Gracias, Adrián. Bien, para nosotros en el caso del hueso tampoco las hemos visto. Y igual aquí en la arqueología del norte, o sea, los que están en México, hay una arqueología muy, muy al norte, y se trabaja con el sílice, pero en roca, vaya, en roca tallada. Entonces no tenemos. Pero muy interesante fotografía, y sí también ayuda mucho para agudizar más el ojo. Bueno, estamos ya entrando a los últimos minutos de la sesión. Raúl. Sí, perdón, justo porque ya estamos por terminar, me quedaba una pregunta para Adrián. Pues evidentemente todo este ámbito de lo que son los moluscos, pues tú tienes una enorme cantidad de experiencia, y no solo eso, sino también pues visitas a lugares, colectas y demás. En tu experiencia y recordando lo que hace una semana comentaba Nayeli respecto de este fenómeno de pinzas de cangrejos que mostraban características que indicaban probablemente que se trataba de grupos de cangrejos que se mantenían cautivos, en resguardo de alguna manera y manipulación para aprovecharlos. ¿Dirías tú que algunas de las especies que encuentras con más frecuencia como recurso aprovechado, el hábitat, el ciclo de vida, el crecimiento, de alguna manera te lleva a sospechar la posibilidad
de que se hubiera creado en algún sitio, en algún momento, la tradición de favorecer su desarrollo en algunos espacios resguardados dentro de lagunas costeras, dentro de algunas pequeñas bahías, de modo que se hablara acerca de una especie de cultivo, de cosecha, de algunas especies que se hubieran utilizado ya bajo ese esquema de resguardo, de manejo por parte del hombre para poder disponer del recurso ya de una manera programada. Para México yo no conozco ningún estudio al respecto, ni sé que haya evidencias de que algo de esto se haya llevado a cabo. En otras partes del mundo sí. Por ejemplo, en las islas estas que están en la gran barrera de arrecifes de coral, sí se sabe que las Tridagnas gigas, al parecer las colectaban jóvenes y después las cuidaban hasta que alcanzaban tamaños muy grandes. Leí algún artículo sobre eso. Y para el Mediterráneo, en la zona de Israel, sí se sabe que a los caracoles que producían tinte, que eran de la familia, son murícidos, no tanto es que los criaran, es que tenían unas terrazas, unas como tinas, en donde juntaban agua de mar, que estaban a la orilla del mar, por supuesto, y ellos lo que hacían era colectar los caracoles vivos, y ahí los tenían digamos, en confinamiento, ¿no? Ahí los encerraban para extraer el tinte. Y eso se pudo saber gracias a las marcas, pues como son caracoles carnívoros, ¿sí? Estos caracoles en estado silvestre, en estado normal, digamos, no van a comerse entre ellos. ¿Sí? Ellos lo que hacen es perforar con su rádula la concha de otros organismos para comérselos. Pero resultó que en los contextos arqueológicos de esta parte de Israel encontraban en los contextos arqueológicos, muchos de estos caracoles que además tenían estas marcas de las perforaciones hechas por la rádula de estos mismos caracoles. Y entonces la explicación que se da a esto es que se debía al confinamiento y al hacinamiento en que los mantenían para extraer el tinte. No tanto era como que los cuidaran y los cultivaran, ¿no? Al revés, estaban provocando ese tipo de conductas que en la vida normal, natural, no se daban. Pero es un indicador arqueológico muy interesante. Ahora hay que entender también que en México las costas están muy poco estudiadas, ¿no? Entonces yo no dudaría que hubiera habido este tipo de conductas y simplemente pues hasta la fecha no se han detectado, ¿no? Yo he tenido oportunidad de estudiar algunos contextos de poblaciones costeras, contextos domésticos, donde encontramos una gran cantidad de conchas, la mayoría de una misma especie, que seguramente, bueno, fueron utilizadas como alimento, que están en contextos de basureros, y hemos encontrado quelas de cangrejos, pero no tantas como para decir que había una gran pues utilización de estos cangrejos, ¿no? Se encuentran algunas. Y en otros contextos, como Teotihuacán, creo que encontraron unas quelas de cangrejo, que realmente esos cangrejos, por lo que leí un artículo, era por el color, que eran colores muy llamativos de estos animales. Y se encontraron dos quelas de dos especies diferentes. Entonces, encontramos, por ejemplo, en la Huasteca, en Tantoc, una quela de cangrejo que está, según yo, modificada, porque le veo cara como que una forma de cocodrilo, pero yo creo que es la forma de la quela de cómo está, ¿no? Entonces, pero realmente son muy escasas en algunos sitios que hemos trabajado. Yael tiene la mano alzada. Yael. Tengo dos preguntas para el doctor Adrián. La primera de ellas es, bueno, queda muy claro que este análisis que usted hace para buscar estilos se ha hecho por una gran cantidad de análisis de conchas. Usted mencionaba 10,000, ¿no? Aproximadamente. ¿Usted tiene alguna recomendación para estudiar conjuntos menores en sitios donde están saliendo 10, por ejemplo, donde solo sale una conchita? ¿Alguna recomendación especial en ese tipo de situaciones? Y dos, ¿existen algunos elementos con los que le gustaría experimentar y que no lo ha hecho?
quizás para abordar otros periodos? Gracias. Sí, mira, Yael, ocurre esto. El caso de Jaina es un caso realmente extraordinario de que tengamos tantos objetos de concha de un solo sitio. Normalmente no salen tantos. Incluso el Templo Mayor, el primer estudio que hice era más o menos sobre 2.300 objetos de concha, que era lo que salió en las ofrendas en varias temporadas de excavación. Ahorita, con las temporadas de la con las excavaciones de la 9ª temporada, han salido muchos más. Ahorita no hemos hecho, Belém y yo, que Belém es quien se está encargando precisamente de la identificación taxonómica de estos ejemplares, no hemos hecho una cuenta de cuántos hasta ahorita han salido, de cuántos objetos, ¿no? Porque en este caso estamos hablando de objetos, pero porque aparte, si sumamos a eso los moluscos no modificados, la cantidad es increíble, ¿no? Pero aquí básicamente el análisis está centrado en los objetos, en los moluscos, las conchas de moluscos que sí están modificadas. Y por suerte, normalmente no salen esas cantidades tan extraordinarias de objetos, porque estudiar una colección grande es muy pesado, es muy cansado y normalmente, por ejemplo, yo ahorita no tendría tiempo de hacer una colección tan grande, mucho menos yo solo o con Norma y con Belém ya no tenemos tiempo, ¿no? Aquí eso se pudo hacer gracias a que se formó un proyecto específico y se pudo contratar a una persona que fue Marlene Aparicio, que fue la que llevó, digamos, la carga más fuerte de toda la talacha del material. Nosotros básicamente lo que hacemos era ir revisando el trabajo que Marlene iba haciendo. Ahora, para el caso de las colecciones pequeñas, mucho del chiste de entender cosas en ese caso es hacer estudios a un nivel regional, porque una colección muy pequeña de objetos, pues es muy poquito lo que te va a decir. Es importante analizarla, y yo diría que es importante analizarla tomando en consideración todas estas cosas, la identificación biológica, elaborar la tipología y elaborar las técnicas de manufactura en caso de ser posible, ¿no? Llevar a cabo. Y el chiste es ir investigando lo más que se pueda en torno a la región, ¿sí? Y de esta manera, con el paso del tiempo, acumulando la información, ya es posible empezar a decir algo, ¿sí? Y te voy a platicar el caso de nuestra experiencia con la región huasteca. Sí, la Huasteca, ustedes saben que es una región importantísima de México que desgraciadamente ha sido muy poco y generalmente muy mal estudiada. Entonces nosotros hemos tenido la suerte de estudiar algunas colecciones que son pequeñas, por ejemplo, bueno, empezamos a trabajar de lleno la Huasteca con Tamtoc. Previamente a eso habíamos visto los materiales que excavó el proyecto de los valles de la Sierra Gorda Queretana, ¿sí? En donde había muchas dudas de si realmente los materiales eran huastecos. A la postre ha resultado que sí, ¿sí? Pero son reocupaciones huastecas cuando los sitios, o más que reocupaciones, lo que hacían los huastecos era ir a estos sitios como Tancama, por ejemplo, y depositar entierros huastecos en un sitio que ya estaba desocupado. Pero por eso sí son materiales huastecos. Pero entonces en una ocasión vimos eso y pudimos decir muy poco. Pudimos hacer, se hizo la identificación biológica, se hizo el estudio tipológico y el estudio tecnológico. Y quedó como un reporte. Inclusive se publicó, pero es un reporte, es muy poquito lo que se puede decir con eso. Pero posteriormente pudimos ya empezar a trabajar en Tamtoc. En Tamtoc ya hay una colección más grande de objetos, son como 2,000. Sí, pero además pudimos ver también los materiales que se excavaron de... Ay, ¿cómo se llama, Norma? Este sitio que está cerca de Tamtoc, de Tamoy. Tamoy. Pero de Tamoy también son muy poquitos objetos. Muy poquitos. Y después la señora Esther Serpián nos invitó a analizar los materiales de Vista Hermosa, que son muy importantes, pero son muy poquitos, excepto un sartal de caracoles, que es lo que infla la colección. En realidad son pocos objetos. Sin embargo, ya al analizar todas estas colecciones, pudimos empezar a encontrar ya una serie de tendencias de la que ya podemos decir algo de la concha a un nivel regional. Para empezar a discutir realmente qué es el estilo huasteco de la concha, porque se habla mucho de que la concha huasteca fue muy importante y que el trabajo huasteco de la concha, pero si realmente ustedes ven, ¿sí? Todos los objetos, o la mayor parte de los objetos extraordinarios huastecos no son de excavación. Son muy pocos los que son excavados, que son estos pectorales triangulares invertidos. Entonces, a partir ya de la comparación de estas colecciones es que ya podemos empezar a hablar un poco de lo que realmente es el trabajo huasteco de la concha. Y ese es un caso muy interesante
sí referimos a este término de estilo tecnológico. Porque recuerden ustedes que por estilo tecnológico estamos hablando de decisiones sistemáticas y consistentes, y en general lo vamos a ligar con un grupo étnico, lo vamos a ligar con la etnicidad. Sí, sin embargo, en la Huasteca, ustedes saben que la Huasteca es una región pluriétnica, ¿sí? En donde básicamente hay grupos técnicos, hay grupos nahuas y hay grupos otopames. Es una región pluriétnica, ¿sí? Al grado de que no sabemos, se piensa que Tantoc es Tenec, pero realmente será Tenec o podrá ser de otro de estos grupos étnicos que habitaron la región, o cualquiera de estos, podemos hacer esta discusión. Y sin embargo, cuando nosotros analizamos la producción, vemos que los objetos de cada sitio son muy singulares. Realmente pocos se van a parecer entre sí. Sin embargo, tecnológicamente, prácticamente yo podría decir que son idénticos. Ahora sí que el estilo tecnológico es un estilo tecnológico regional. Entonces esto viene un poco a contradecir esta idea de que son producciones centralizadas, son producciones hechas por un grupo étnico. Entonces, ¿cómo podemos explicar este fenómeno? Por ejemplo, eso es muy interesante. ¿Sí? Y nosotros, bueno, al menos a mí me sirvió mucho una discusión que establece Kim Richter, que es una historiadora del arte que ha trabajado la Huasteca, ¿sí? En una publicación más o menos reciente. Ella plantea, ¿sí?, que lo huasteco realmente es un estilo de las élites locales independientemente de su filiación étnica. Y eso sí parece explicar mucho esta uniformidad tecnológica de producciones que a veces, si comparamos objetos, es poco lo que se parece, ¿no? Algunos elementos sí son. Los pectorales de triángulo invertido, por supuesto, es uno de ellos. La elaboración de los ejecacosca, de los pectorales del dios del viento. ¿Sí? Y unos pendientes muy curiosos a los que se les había prestado muy poca atención, que están obtenidos de la columela de caracoles del género Melongena, y que esos aparecen en todos los sitios huastecos que nosotros hemos podido ver. ¿Sí? Pero esas tendencias solamente las vas a encontrar cuando analizas, aunque sean colecciones chiquitas, las vas analizando con la misma metodología, y llega un momento en que puedes empezar a establecer comparaciones con ellas. Esa sería la recomendación que yo te puedo dar. Pues muchísimas gracias. Jorge nos pasó por ahí unas imágenes de perforadores, espero que las hayan podido ver. Bueno, para ya ir, si tienen algún comentario de más, Bernardo, adelante Bernardo. ¿Qué tal, Gil? Nada más para mencionarle, Normita, fueron 10 quelas de cangrejo, 9 de ellas son del género Gecarcinus y una de Cardizoma. Y para la identificación de ellas, pues nos ayudó el doctor Francisco Solís del Instituto de Ciencias del Mar y de Inmunología. Sí, es que yo vi me mandaron a revisar un trabajo sobre unas especies de cangrejo y vi que era Teotihuacán, pero no eran del doctor Solís. No recuerdo ahorita quiénes eran dos compañeras que trabajaron ese material de la universidad, eran de la universidad. Probablemente ya pero qué bien el doctor Solís ha estado trabajando en Teotihuacán, ¿no? Con los equinodermos, ¿sí? Él me asesoró para la identificación, realmente él hace la identificación taxonómica y ya nosotros en el laboratorio pues hicimos toda la interpretación conjunto con las aportaciones y opiniones de la doctora Linda Manzanilla. Ah, fíjate, qué interesante. Pero también eran pocas, ¿no? 9 o ¿cuántas quelas dices? 8. En total fueron 10. 10. Sí, y sí, especies muy llamativas, ¿no? Sí, especies de colores muy llamativos. Una de color azul y las demás de color rojo, que serían, pues, la presencia de estos animales, ¿verdad? Gracias, Bernardo. Y como para afianzar este tema, ¿nos podrías, Bernardo, si tienes ya publicación de donde aparezcan estos datos, si nos los podrías compartir? Porque creo que hay un interés en estos otros materiales que salen y que aparecen, vaya, en los contextos. Sí, claro, yo me encargaría de subirlos lo más pronto posible para que estén a la disposición de todos los compañeros y del grupo.
Muchísimas gracias, Bernardo. No sé si por no ver bien alguien había alzado la mano para ir cerrando el día de hoy. Me pareció muy dinámico ocupar estas casi 2 horas y estar con este diálogo con los investigadores, y les traigo la propuesta que para la siguiente semana sea nuestra amiga y colega desde Bolivia, Belia Mendoza, España, quien dialoguemos con la autora en esta ocasión. Y les voy ya me hizo favor de pasarme los varios textos de los cuales, si están de acuerdo, se llama Uso y consumo de la fauna del sector Huilapucara y Poquitia, sitio Tihuanaco, La Paz, Bolivia. Espero que haberlo dicho bien. Sería el siguiente texto. Y entonces, igual a lo mejor le pediríamos de favor en la presentación de Belia que nos hable un poco sobre, a grandes rasgos, sobre la cultura, o igual nos puede complementar con algún otro texto para irnos acercando, los que estamos muy hacia el norte, sobre estos elementos para pues, entender esta contextualización. Igual de la misma manera, si en un futuro alguien habla de un sitio en particular, también elementos básicos de donde se encuentra, imagino que también en el texto han de venir, pero para la gente que quiera conocer un poco más sobre estas sociedades. Entonces, Belia, ya la comprometí para el siguiente viernes, y después, dentro de 15 días, vamos a tocar un tema muy interesante, que es la hibridación. El doctor Raúl Valadez ya me pasó unos textos que se los voy a ir pasando, y conforme pase la semana, a lo mejor el doctor Raúl me dice, mira, este texto es clave como para introducir a esta idea de la hibridación de los cánidos. Esa es una de las cosas muy, muy interesantes que se han venido planteando en diferentes foros, y que pues tiene también muchas visiones, ¿no? Entonces sería interesante dentro de 15 días. Entonces ya vamos teniendo como serias, bueno, como ya un plan, y espero también propuestas de ustedes. Es un espacio donde, como verán, en estas 2 sesiones, la dinámica es dialogar con el autor, y en este caso, por ejemplo, el autor, aquí están la mayoría de los partícipes del proyecto, colaboradores, autores de otras publicaciones, y eso yo creo que enriquece mucho el diálogo. Retomando lo que pasó en estos días, el WhatsApp sirve también para un espacio de diálogo, un espacio que necesitamos y que es muy importante tener esos espacios, porque estamos tan inmersos en nuestras instituciones, en nuestros horarios de trabajo y demás, que a veces nos olvidamos dialogar de manera, y tener visiones, y tener diversidad, y tener incluso cuestionamientos, ¿no? Y ser críticos también, y ser autocríticos, y eso nos hace fortalecer nuestras relaciones. Yo creo que lejos de escuchar diferencias, a veces eso nos hace fortalecer las relaciones que hacen falta en América, en lo que es México, Centroamérica, América del Sur, y bueno, si se puede integrar toda la América, pues estaría genial, ¿no? También les hago la invitación que si ustedes tienen algún arqueólogo, estudiante conocido de otras regiones, de Argentina, de Chile, de Brasil, de todos estos otros países que nos falta también en esta integración, pues adelante, porque eso es lo que enriquece, dirían como los colegas biólogos, la diversidad enriquece las especies. Entonces, tener más gente, diferentes concepciones, diferentes pensamientos, eso enriquecería mucho el espacio. Entonces, nada más les recuerdo,
3 asistencias, les hacemos llegar sus respectivas constancias para los lugares de trabajo. A los autores que ya han venido dialogando con nosotros, el día de hoy les hago llegar sus constancias para que se puedan reportar en sus centros de trabajo y no tener... Acuérdense que América Latina es de mucho papelerío y de hacer papeles, entonces... se requieren para hacer estas justificaciones de diálogos entre científicos, entre interesados, entre gente que yo siento que estos espacios son minas, son unas minas de mucha información, y estar 2 horas creo que es lo idóneo, ¿no? Con este espacio de diálogos. Muchísimas gracias, agradezco la conexión en sus diferentes partes del planeta, a las personas que se pudieron conectar el día de hoy. También hay otra inquietud que por ahí surgió en el grupo, de integrar a los especialistas en el Pleistoceno, en este Pleistoceno donde está la relación hombre-fauna. Entonces, también por ahí vamos a ir haciendo las invitaciones a estos especialistas para que, digamos, tengamos ese mosaico de la relación hombre-fauna, desde los primeros pobladores hasta, por aquí veo algunas temáticas de algunos colegas, de la arqueología, de la arqueozoología histórica, que también sería muy bueno ir abordando. Entonces me despido, muchísimas gracias, le damos un fuerte aplauso a Adrián Velázquez por esta intervención, y a todo y a cada uno de los participantes del día de hoy. Muchísimas gracias y bonito fin de semana y buen provecho. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Hasta luego.